Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez. Hay caminos que se recorren con los pies y hay otros que se recorren con el alma. Hoy, en Camino de Santiago desde la Fe, en Radio María, nos detenemos en uno de esos testimonios que no se explican solo con palabras, sino con vida entregada, con manos abiertas y con corazón dispuesto a acoger. Nos vamos hasta Carrión de los Condes, lugar de paso, de descanso y de encuentro para tantos peregrinos que avanzan hacia la tumba del apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela. Allí, en el albergue parroquial de Santa María del Camino, encontramos a Julia Sánchez Mas. Julia tiene 86 años y sigue siendo hospitalera, pero decir eso es quedarse muy corto, porque Julia no solo acoge peregrinos, acoge historias, cansancios, búsquedas y muchas veces silencios llenos de Dios. Hoy queremos caminar con ella, escuchar su mirada, aprender de su experiencia y dejarnos tocar por esa forma tan sencilla y tan profunda de vivir la fe en el camino. Abrocharos bien los cinturones, que comenzamos un nuevo programa. Adelante. A lo largo en su jornada él se puso a llorar, porque no se imaginaba que el camino le iba a hacer reflexionar. Según su filosofía tuvo siempre que luchar para sí lo que... Bueno amigos, pues hoy es un día maravilloso para mí personalmente y espero que para todos los oyentes de Radio María, porque vamos a tener a una jovenzuela de 86 años que hace hospitalidad de acogida cristiana en un albergue para mí emblemático en el camino, podríamos decir que en el ecuador del Camino de Santiago, en el camino francés, en Carrión de los Condes, y es el albergue parroquial de Santa María de Carrión de los Condes, que lo regentan habitualmente las agustinas de la Conversión. Y yo ya declaro pues este amor que le tengo a este albergue y claro, por más a todas las personas que pasan por allí. Y presentarte, Julia, estamos encantados de tenerte en Radio María, en Camino de Santiago desde la Fe. Y lo primero que me gustaría es preguntarte cómo te encuentras. Pues me encuentro muy bien. Me encuentro mayor, con 86 años, te puedes imaginar que no soy la niña que empezó. Tampoco es que empezase muy tarde, muy pronto, quiero decir, porque en el camino empecé en el 2006. Y desde entonces me tiene comida la moral totalmente. Soy otra persona después de empezar el camino. El primer camino te marca, a la mayoría nos marca de alguna forma distinta, pero a todos nos marca de alguna manera. A mí me da mucha alegría porque claro, tú sabes que cuando este bicho jacobeo te pica, pues al principio tú dices, esto será normal, que yo esté todo el día pensando en el camino, en volver al camino, en irme a hacer hospitalidad, pero cuando empiezas a encontrar pues a estos pequeños locos como tú y como yo, y nos juntamos y empezamos a hablar, pues te das cuenta que realmente esto tiene alguna carga importante y yo me atrevería a decir que a un carisma, ¿no? Un carisma dentro del mundo católico que es muy importante, que es el mundo jacobeo. Y dicho esto, Julia, a mí me gustaría preguntarte qué significa para ti peregrinar a la tumba del apóstol Santiago en la Catedral de Santiago de Compostela. El peregrinar a Santiago es algo que uno descubre cuando lo hace. Bueno, habrá gente que tenga la suerte de tener esa sensibilidad o esos conocimientos. Para mí fue un descubrimiento. Yo cuando he llegado la primera, bueno, fue con mi sobrina nieta
a Santiago y bueno, fuimos realmente a un curso de inglés en Ogrove y un fin de semana a Santiago. En la llegada a Santiago, ¡wow! ¡Qué bonito, qué fenomenal, qué bien lo estamos pasando! Pero la emoción de al ver a los peregrinos que se habían llegado nos marcó a los dos. Las dos reflexionamos sobre lo que era el Camino de Santiago y qué significaba. Para mí, desde entonces, yo no soy la misma. La niña, bueno, era una jovencita, hoy día es madre de 2 niños y todavía recuerda aquella época. Julia, tú sabes que somos hijos de nuestra época y que últimamente vivimos en una sociedad muy racionalizada, que intenta, pues bueno, disfrutar del día a día, no pensar en nada más, y que la gente se ha ido alejando poco a poco, pues, de la fe católica, y bueno, pues se ha ido alejando del mundo de la iglesia y de todo este entorno, ¿verdad? Y yo quiero hacerte una pregunta porque con esto que te digo, quiero ahondar en que hay mucha gente que va al camino sin tener un perfil, pues, de una persona religiosa o alguien que va en búsqueda. Y me gustaría que tú nos dijeras qué diferencia encuentras entre una peregrinación vivida desde la fe o de un simple viaje o una experiencia cultural. ¿Qué diferencia encuentras? Eh, Vamos a ver, es que los viajes del camino, el contacto con los... Una vez ya has entrado en el tema de lo que es el camino y te sientes parte del camino, eh, la vida es distinta. La comunicación con las personas que tienes alrededor es distinta. No son distintos a ti, somos todos iguales, tenemos los mismos problemas, pero de forma distinta los enfocamos, con lo cual tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que comunicarnos, tenemos que ver esas diferencias que uno ve en otros, pero que tú no te ves en ti mismo. Es el saber que todos somos seres, vamos, creados por Dios y que tenemos no sé, que ser conscientes de que no somos ni mejores ni peores que los demás, sino simplemente somos una variación en matices, pero que el hecho es que somos todos iguales. Está claro que nosotros muchas veces lo comentamos y por eso ponemos toda la carne en el asadón, que muchos peregrinos empiezan, pues, sin una pretensión religiosa, pero que el camino les va transformando y cuando llegan a Santiago de Compostela han encontrado algo que ellos en ese mismo momento no saben el qué, pero que luego el tiempo les va poniendo un poquito en situación. Y a mí, dicho esto, me gustaría preguntarte, Julia, ¿qué crees tú que busca hoy en día el peregrino que se pone en el camino? Pues sinceramente, los peregrinos, te hablo ya en primera persona, por como cuando yo empecé. Los peregrinos no sabemos a lo que vamos, o sea, no somos conscientes de lo que estamos haciendo hasta que lo estás haciendo y a lo mejor no es el primer día, sino que a lo largo del camino llega un día que no sabes por qué, cuando te despiertas y miras a tu alrededor, las cosas no son igual. No, los árboles tienen otro significado. El cielo, a mí me encanta ver amanecer. El cielo cada día te está dando un mensaje distinto. No sé cómo decirte. Es algo muy especial. Ya, no sé ya cómo explicarme más, porque es que me emociono solamente de sentir cómo me afecta a mí el camino. Mm. Espero que a los demás también les afecte lo mismo. Julia, ¿qué papel juega el silencio, el esfuerzo y la renuncia en la vivencia cristiana del camino? Es parte del camino, es parte de ti mismo. Ese silencio es un silencio que no oyen los demás, pero cada uno de nosotros oímos ese silencio. Porque ese silencio, por ejemplo, el ruido del viento, tus pasos en el camino, el lloro de alguna persona que ves, las carcajadas de otro, todos esos sonidos tienen muchísimos significados y depende también mucho del estado de ánimo en el que tú estés en ese momento, porque si hay alguien que está llorando y tú en ese momento también estás con una sensación de tristeza,
pues te sientes acompañada. Si estás, por el contrario, estás muy animado y muy bien, entonces lo que sientes es una necesidad de acercarte a esa persona, abrazarla y decirle, bueno, cualquier cosa para poder animarla, porque tú piensas que tiene que superar el problema porque esté sufriendo. O sea, es que es un sentirse siempre compañeros de los demás, aunque no les conozcas de nada y les hayas visto por primera vez. Me imagino, Julia, que tú tendrás 1.000.000 de recuerdos de gente a lo largo de todos estos años que te haya pasado haciendo el camino o bien en la Dios hospitalidad. mío, Dios mío. Que, Algunos hasta me hacen llorar, sí. sí, pues me gustaría que compartieras con nosotros y con todos nuestros oyentes pues uno de esos testimonios, de esos Uf. millones que te hayan ocurrido y que nos cuentes pues ese testimonio que a ti te ha marcado especialmente y que todavía no te has olvidado. Sí, te podría contar uno que me marcó porque las cosas ya no las he vuelto a ver de la misma manera. Eh, Llegan al albergue dos peregrinas jóvenes muy majas, muy fresquitas, y yo en broma pienso bueno, en broma no, yo pienso simplemente que acaban de llegar en el autobús. Y bueno, pues les gasto las bromas de que fresquitas vais, que descansadas se os ve. Y las dos niñas me dan sus credenciales y luego me dan una tercera que por el nombre veo que es el padre. Entonces, consiguiendo con la broma, les digo, ¿y el tercer peregrino? ¿Dónde lo habéis dejado? Y entonces me cuentan que su padre murió el año anterior después de hacer un trozo de camino con ellas y que estaban haciendo el camino en nombre de su padre y con la credencial. Me levanté, las abracé, lloramos y ya no he vuelto a sentirme igual en la vida para nada. Salí yo del camino, haciendo el camino cuando terminé de hospitalera, y cada vez que en un trozo de un albergue o en una esquina de una valla veía papi va por ti, yo me ponía a llorar porque es que no lo podía soportar. Era la emoción que sentían ellas y que sentimos en el momento que nos lo contaron. Esa es una. Y bueno, hay muchas. Otra pareja de dos hombres jóvenes, 30, 40 años, por ahí, que llegan al albergue y nos gastamos bromas, uno muy serio, el otro muy divertido. Ya, bueno, ya les hago el tomo de esto, suben a la habitación y me baja el serio y se me pone delante de mí, se echa a llorar y me dice gracias por el rato tan bonito que hemos pasado en la llegada, porque nos has hecho reír a los dos. Y claro, me dejó impresionada, dije, pero ¿qué problema hay? Y me dijo, mi hermano está haciendo su último camino porque se va a morir, quiere morirse en el camino. Tiene un cáncer muy avanzado, estamos haciendo el camino juntos para que no se muera solo. Les dije, vamos a ver, una botella de vino porque el hermano y yo habíamos gastado bromas de que ahora a tu hermano que está tan serio le dejamos aquí de hospitalero y tú y yo nos vamos a ver los bares de aquí del pueblo. No, era espérate, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, pues era el pueblo. Total, que dije, ahora cuando cerremos el albergue, bajas con tu hermano y del albergue se salía por una puerta a un jardín que hay, es que no me acuerdo en ese momento del nombre del pueblo. No es un pueblo, es una ciudad grande, preciosa además. Total, que efectivamente terminaron, se acostó todo el mundo y ellos bajaron de puntillas, abrí la puerta que daba al jardín, nos tomamos el vino, nos reímos, nos abrazamos y al día siguiente me pidió el hermano, no, borra toda nuestra información porque no quiero que tú sufras lo que yo voy a sufrir cuando lo pierda. Bueno, situaciones así, no te digo que es todos los días, pero con otros matices y de otras formas, porque hay mucha gente que está haciendo el camino en nombre de alguien que ha perdido y está haciéndolo para que en cada paso recordarle y hablar con él. Y me han dicho, bueno, lo he sentido yo porque también he hecho un camino recordando a mi prima. Bueno, y es cierto, en el camino vas hablando con esa persona como si estuviese a tu lado. Hay sensaciones muy fuertes en el camino que no son normales. Bueno, no sé si son normales si estás en una situación de esa debilidad, de ese sentimiento, de esa facilidad de no querer aparentar otra cosa distinta de lo que es en ese momento.
Bueno, decirle a nuestros oyentes que en este caso que está contando Julia, hay una modalidad para hacer el camino para alguien que no puede hacerlo físicamente o bien que ya pues ha dejado este mundo, y se llama Invicarie Pro. Entonces, animaros a Sí, todos vosotros, aquellos que quieran hacer el camino en nombre de alguien que haya fallecido o de algún familiar que esté impedido en casa, pues que de esta manera se solicita una credencial, se va sellando sí, igual como si estuviera presente esa persona, exacto. y luego pues cuando llegas a la oficina del peregrino, la calle Carretas, en Santiago de Compostela, la presentas y efectivamente te dan una compostela con el nombre de esa persona que ha hecho pues esta otra, el camino en su nombre, y se llama Eso, Invicarie Pro. Bueno, pues sí. continuamos. Tengo que reconocer que yo también me he emocionado y con este relato, porque uno nunca se deja de sorprender de las maravillas del Camino de Santiago. Sí. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, Julia, ¿tú qué le dirías a alguien que duda en hacer el camino desde la fe? Vamos, le animaría siempre a hacer el camino. Primero, porque la belleza de compartir la naturaleza, de andar a esas horas, tanto sea por la mañana muy temprano, a mediodía como por la noche, de compartir momentos con gente que no has visto nunca, que son distintas nacionalidades, que no tienen nada que ver contigo, ni de por cultura ni por edad. Eso es la vida. Eso es algo que, acostumbrados a vivir en una ciudad, en una zona, con un ambiente, con unos amigos de siempre, no aprecias. Pero una vez lo vives, eh, a mí me resulta más fácil, después del camino, a mí me resulta mucho más fácil el saludar y hablar con la gente por la calle que no conozco de nada. No sé cómo decirte, o sea, te abres hacia los demás y descubres que somos todos iguales y que tenemos cantidad de cosas, tantas cosas en común, que no podemos decir que somos distintos porque somos más altos o más bajos o rubios o morenos. Julia, te voy a hacer una pregunta. No nos conocemos personalmente, pero yo por referencia sí te conozco a ti mucho, porque un amigo o varios amigos comunes pues me han hablado de ti y yo pues sé un poquito de qué pie cojeas, dicho popularmente, ¿no? Esta cuestión. Mm. Y te voy a hacer una pregunta un poquito complicada, a ver si eres capaz de respondérmela. Después de tantos años acogiendo peregrinos, ¿verdad? ¿Qué significa para ti la palabra hospitalidad? Oh, bueno, significa todo. Es que para mí la palabra hospitalidad es algo que no es del camino, es de la vida. Hospitalidad es con los vecinos que tienes, el echar una mano o pedir que te echen una mano a ti, porque se trata de que todos necesitamos de los demás y lo que no podemos hacer nosotros, creernos superiores, porque esto sí lo podemos hacer y el vecino o la amiga o el conocido no lo puede hacer, cuando es a lo mejor al revés, no sé cómo decirte. O sea, es que somos todos iguales y hay que aceptar, reconocerlo y ser felices porque cada uno tenemos una facilidad y que no tiene el otro y el otro tiene una facilidad que nosotros no tenemos, no vamos a tener envidia. Somos todos iguales y hay que disfrutar de eso, de compartir momentos duros y divertidos, porque todos hemos tenido momentos tristes en los que hemos necesitado un hombro o una palabra, y lo mismo nosotros hemos sido parte de esa necesidad de otras personas, o sea que, por favor, somos todos iguales. Los hospitaleros tienen muchas funciones dentro de un albergue, y en este caso el albergue de la Agustina de la Compresión, el parroquial de Santa María de Carrión de los Condes, pues es de acogida cristiana. Hay muchos tipos de albergues, hay gente que no lo sabe, albergues de acogida tradicional, albergues de acogida cristiana, albergues turísticos, albergues de la Junta, municipales, y cada uno vive en su forma de acoger al peregrino. Y yo creo que, y no presumir de algo, porque no debemos de presumir, pero creo que los albergues de acogida cristiana tienen un carisma especial. Tienen algo, como dice la regla de San Benito, recibir al peregrino como si fuera el propio Jesucristo que llama a la puerta del albergue. Y a mí me gustaría, dicho esto, Julia, que le contases a nuestros oyentes cómo es el día a día de un hospitalero en un albergue de acogida cristiana. No,
Es que depende mucho de los albergues, pero vamos a ver, te cuento, por ejemplo, el albergue de Carrión. Los peregrinos se empiezan a levantar a las 6 de la mañana o un poquito antes, normalmente intentan salir antes de las 6, pero eso significa que despiertan a los otros. Entonces nosotros siempre les decimos que por favor que levanten a partir de las 6, que tienen tiempo de ducharse, de tomarse algo, de desayunar, de hablar con nosotros, de arreglar su mochila y salir del albergue antes de las 8. Porque entonces a las 8 es cuando nos ponemos a limpiar el albergue. Limpiar significa no solamente cambiar las sábanas que son de uso diario nada más, de cambiar las sábanas, de limpiar lo que son las habitaciones, de limpiar los baños y de la cocina en la que se han arreglado el desayuno o que hicieron por la noche, se bajaron a tomar alguna cosa porque no podían dormir o lo que fuera. Total, que de lo que se trata es de hacerles ver, no sé cómo decirte, que están en su casa, pero que es una casa compartida y que entonces esto significa que todos hemos de respetar el momento. Y bueno, pues después de limpiar el albergue y de dejarlo todo arreglado, nos vamos a buscar la comida para nosotros y en algunos albergues también se da un refrigerio por la tarde. Pues entonces buscar algo sencillo para cuando llegan los peregrinos a las 7 o las 8 de la tarde, ya se van a comer, a cenar o tomar algo, pues que puedan tomar algo en el albergue. Es que depende, que hay muchas clases de albergues, hay unos que es gratuito, otras veces otros tienen una tarifa, otros hay una comida o que se paga, otros es una... Bueno, depende del albergue, pero de lo que se trata siempre es de que el peregrino sea en el albergue que sea, se sienta a gusto y se sienta bienvenido y tenga la naturalidad que se tiene cuando uno está en un ambiente relajado. Y eso es importante. Hay muchos sacerdotes, muchas personas de vida consagrada que han sido muy importantes a lo largo de los años, sobre todo finales del siglo XX y del siglo XXI del comienzo, que dieron un poquito el pistoletazo de salida a estos caminos contemporáneos que nos tocan vivir ahora. Uno de ellos, como tú sabes, fue don Elías Baliña San Pedro, un hombre que fue el impulsor de la flecha amarilla, la famosa flecha amarilla, que hoy en día marcan tantos caminos, tanto en España como en el extranjero. Y luego otro cura muy relacionado también con nosotros fue don José Ignacio Díaz, el cura de Grañón. Efectivamente, el que perdimos hace poco. Esto es, que fue una persona también pues, que sentó quizás las bases junto con un equipo que él se rodeó de una serie de personas que impulsaron mucho la acogida cristiana en el Camino de Santiago, la hospitalidad cristiana en el camino. Y dicho esto, a mí me gustaría preguntarte que si tú crees que la hospitalidad en el camino tiene algo especial que no se encuentra en otros lugares. Es que no lo sé, ahí has hablado en primera persona. Yo en Santiago, el día que llegué, que iba de vacaciones, que iba con mi sobrina nieta, viendo el ambiente de los peregrinos, decidimos hacer el camino y ese mismo año, ese mismo mes, a últimos del 2006, de julio del 2006, nos fuimos a Tui y lo hicimos el Tui Santiago. No tiene nada que ver. Es que una vez lo vives, si tienes la suerte o de la compañía, o no sé cómo decirte, o de que tu personalidad sea más fácil para de sentir esas sensaciones, esas emociones, te cambia por completo, no te digo la vida, te cambia por completo tu forma de entender cantidad de cosas que te han pasado antes o que te van a pasar después o que le ha pasado a alguien y que siempre hemos calificado de una forma distinta. Una vez has hecho el camino y has vivido experiencias, tu forma de entender las cosas está ya mucho más matizada y con muchísimas más, con mucha más experiencia.
Oye, esta pregunta también tiene mucha carga. Es una pregunta, yo digo, las califico de puñeteras, pero realmente son preguntas que hacen pensar, me hacen pensar a mí cuando la hago y me gusta también hacer pensar a vosotros que me vais a responder. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la hospitalidad es también una forma de evangelización silenciosa? Sí, sí. Vamos a ver, ahí cada uno habla en primera persona. Quiero decir que es cómo tú enfocas las cosas. Para mí, yo no lo hago eh, para que nadie piense igual que yo. Yo lo hago porque yo disfruto, soy feliz. Y entonces creo que esa sensación de felicidad, sí, no es que la crea, es que la he vivido. O sea, la experiencia de cómo tú recibes a las personas, eh, te das cuenta de cómo a ti te hacen feliz y lo que tú pretendes es hacer feliz a la otra persona. Eh, el ambiente que creamos en un albergue en el que no vas por dinero, no es un puesto de trabajo, es una vivencia. Y compartir vivencias es que tú te desarrollas, el peregrino se desarrolla porque de pronto estás hablando un tema en el que él no había caído a lo mejor o sí, y entonces se alegra de ver que hay alguien que también comparte esas sensaciones. Es que la relación eh, entre el peregrino y el hospitalero normalmente no son dos personas ajenas. Es como si fuésemos una familia que te encuentras después de muchos años que no habías visto. Por sí, bueno, no sé cómo decirte. Es que no tiene comparación, creo yo. Sí, a lo mejor entre un médico en un hospital con los enfermos, quizá, no lo sé, pero es que es algo muy especial, muy íntimo, muy natural. Julia, ¿qué siente un hospitalero en la entrada de un albergue cuando recibe a un peregrino que viene cansado, de estos que ves que vienen derrotados, que vienen lleno de ampollas, que vienen con tendinitis, que vienen con una carga en la mochila emocional impresionante, o que están solamente un poco perdidos y que van en búsqueda de encontrar su propio destino? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves a un peregrino con Pues, esta... pues, enseguida lo primero que me pasa por la cabeza es hacerle decirle de que yo no que yo te entiendo, sino que eres un peregrino que está llegando en unas condiciones, bueno, pero tampoco es decírselo así. Simplemente es el abrazarle o el darle una sonrisa enorme, el de gastarle una broma que le haga sonreír, ayudarle a quitarse la mochila, darle dos o tres, no consejos, sino dos o tres indicaciones de cómo va a hacer para descansar, porque mira, la ducha calientita la tienes ahí, y luego te tumbas un rato y luego cuando ya estés descansado ya una cerveza y bajas aquí porque yo no tengo cervezas, pero mira, ahí enfrente está el bar, no sé cuántos, y si me traes una cerveza, compartimos una cerveza. O sea, siempre el darle un tono de naturalidad y no sé, de que está recibido en su casa. Bueno, pues ahora te tengo preparada una sorpresa que tú no lo sabías que te la tenía preparada. Y es que un amigo nuestro común de los dos te ha preparado un audio y te hace una pregunta. Entonces yo la había hecho previamente esta pregunta, pero él, sin decirme nada, pues me ha mandado este audio que quiero que escuches con atención y luego me comentes qué es lo que opinas de lo que dice este amigo común. Así que si te parece, vamos a escucharlo. Vamos. Buenas, buenas tardes, querida Julia. Me pide Raúl que a su través te formule una pregunta para esta entrevista. Es difícil hacerte preguntas porque supongo que todas las que sean factibles te las va a hacer él, pero bueno, no obstante. Querida Julia, ¿qué te mueve? ¿Qué espíritu y qué fuerza te ha dado el camino para que a tus 86 maravillosas primaveras todavía tengas fuerza, tengas agilidad y tengas ganas de estar en un hospital
de peregrinos como es Carrión de los Condes, que ambos le conocéis y no es nada fácil. Esto es lo que te quiero preguntar. Un beso enorme y un abrazo todavía más. Gracias. Pues, ¿qué decirte? No sé, es que no sé, es que no sé por dónde empezar. El camino es un antes y un después para mí, pero no sé, porque ya cuando con las personas hablas del camino, ya hablamos con la experiencia de los nuevos, de los que llegan por primera vez, ves efectos que tú has vivido y no necesitas que te los expliquen. Y por ejemplo, no sé, con Pedro he tenido también, no, los hospitaleros entre nosotros también también discutimos y tenemos formas de ver las cosas distintas, porque cada uno tiene una experiencia o unas vivencias. Y eso es lo que nosotros intentamos compartir con los peregrinos, que sus vivencias o sus experiencias las hemos vivido todos. Y entonces el que llega deshecho, que sepa que yo también he llegado deshecha en otros momentos, cosas de esas. Y luego, en cuanto a mí en este momento, yo no puedo hacer la vida de hospitalera ni la vida de peregrina que hacía antes, entre otras cosas porque tengo ya unos problemas físicos que no me lo permiten. Pero lo necesito. Aunque sea el llegar andando desde mi casa a la iglesia de Santiago, necesito poder hacer eso, aunque sea en el autobús, pero no lo necesito. Y eso, pues no sé cómo decirte. Eso es. Tú llevas viendo peregrinos desde hace muchos años y has ido viendo un poco la transformación, ¿no? Lo que decíamos al principio de este programa, de los peregrinos pretéritos con los peregrinos contemporáneos, los que hay ahora, las diferentes formas de pensar. Ahora un poco hay diferentes versiones según ellos, que yo tengo claro que la única versión que hay es ir al Camino de Santiago de una manera espiritual, con el grado que tú quieras emplearla. Es un viaje al interior, pero sin perder de vista el exterior, y es como dice la famosa frase del Códice Calixtino: ultrella e susella, adelante y arriba. Y a mí me gustaría que tú, desde esta visión contemporánea, y tú que has visto ya pasar a muchos peregrinos por Carrión, que me dijeras o que nos dijeras a todos qué ha cambiado desde tu punto de vista en los peregrinos de hoy respecto a los de hace ya unos años. Bueno, es que cada peregrino, es decir, no me gusta el generalizar, porque no todo el mundo que hace que el camino es peregrino. Hay mucha gente que hace el camino por deporte, que luego a lo largo del tiempo o en ese mismo camino cambia porque su forma de entender las cosas las han variado, no solamente por el camino, sino por la gente que ha encontrado o situaciones en las que se ha visto que antes no las había vivido. Entonces, no sé cómo decirte. Es que el camino es algo, el camino es la vida. Y en la vida hay gente que tiene la suerte o la desgracia, no sé qué decir, de no tener unas vivencias fuertes, porque uno aprende de sí mismo y aprende de la vida compartiendo y sintiendo las cosas que no eres un muñeco, no eres un personaje de un libro, sino que eres una persona normal y corriente con las grandezas y las debilidades de todos. Y entonces no sé cómo decirte, es que es eso. Siempre decimos, es una frase ya un poco manida, pero que tiene su sentido, ¿verdad? Son de estas cosas que se van convirtiendo en leyendas, que son de repetir y repetir y repetir. Y todos decimos, los que llevamos más, los que llevan menos, que el camino es una metáfora de la vida. Hay veces también que decimos que es una paradoja también de la vida, ¿no? Y empleamos muchos epítetos para calificar lo que es el camino. Y dicho esto, y enlazando con lo anterior, desde tu experiencia de vida, que ya es un proceso largo, son 86 años en este mundo, ¿tú crees que necesitamos, qué crees que necesitamos aprender
sobre la acogida y el servicio para ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Sí, por supuesto. Necesitamos aprender y en el camino, sin darte cuenta, lo vas aprendiendo. Es que eso es lo bueno del camino. El camino es que no necesita nadie contártelo, es que lo tienes que vivir. O sea, es que no es lo mismo que alguien te diga que le duele tiene un sabañón o que tiene el torcido el tobillo o que tiene algún problema, que el haberlo vivido tú en tu cuerpo y en tu forma. Es que el camino te pone en tantas situaciones que luego cuando te las cuentan, tú en alguna forma las has vivido directamente o las has sentido con otra persona que estaba a tu lado o que estaba cerca. No sé, el camino es que es una vida completa. No es el hacerte mayor en la ciudad y con tus amigos de siempre, con tu ambiente de siempre. Eh, es otro, o sea, es una vida nueva que te das cuenta además de que esa vida es distinta cada día y no vives todos los días igual. Los sentimientos, la forma de ver las cosas, aprendes todos los días. En el camino aprendes todos los días, porque el día ha amanecido distinto, porque llueve, porque hace frío, porque hace calor, porque has encontrado a alguien no sé cómo decirte. Es que cada día es una vida. En el camino cada día es una vida, que es algo que no lo tienes en la ciudad normalmente, porque todos nos movemos en el mismo ambiente. En la hospitalidad, como tú sabes, Julia, y hablamos de hospitalero a hospitalero, lógicamente tú con muchísima más experiencia que yo, pero sí que es verdad que no son todos los días de vino y de rosa, sino que, bueno, pues tú tienes que limpiar, te levantas por la mañana prácticamente y después de desayunar te pones a algo pues que no suele ser muy agradable, que es limpiar los cuartos de baño con Sí, todas sí. las cosas que te encuentras allí, que son, pues bueno, pues depende de los peregrinos que te han tocado el día anterior, pues están más limpios o menos limpios, pero normalmente están bastante sucios porque son mucha gente las que pasan por allí y algunas con más cuidado y otras con menos, pues bueno, siempre dejan allí una huella, ¿verdad? Que nosotros tenemos que quitar para cuando llegan los nuevos del siguiente día encuentren las instalaciones como si estuvieran en su propia casa, oliendo a limpio, todo en su sitio y todo correcto. Y dicho esto, ¿tú cómo vives o cómo has vivido esos momentos difíciles en la hospitalidad, de esos días que no son tan agradables? ¿Tú cómo los has vivido? ¿Con qué talante los vives? Bueno, los momentos difíciles de limpiar no hay ningún momento muy difícil, o sea, el trabajar no es ningún momento difícil. Los momentos difíciles es el poder sentirte compañera de un peregrino, aunque llegue de malas maneras, que los hay, como todos hemos pasado por momentos malos, quiero decir, no, yo como peregrina y hoy como hospitalera. Pues porque ese día has tenido un fallo de lo que sea o porque tienes una noticia de familia mala y entonces tú reaccionas mal. Pero quiero decirte que somos todos iguales y en el camino lo que pasa es que hay más situaciones en las que sientes cosas que en una vida normal te sientes como mucho más, no sé, eh, resguardada porque hay unas normas y en el camino, en las normas, si tú vas andando por medio del bosque, las normas no existen como en la ciudad para cruzar un semáforo. O sea, no sé cómo decirte, es que el camino es otra vida, es algo que te enseña de ti y te enseña pues, muchísimo de la naturaleza, de todo lo que es la vida. Es algo, vamos, que lo tienes que vivir y deberíamos todos tener alguna experiencia de vivir por nuestra cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo salir de vacaciones con un grupo de amigos que ir al camino y levantarte a las 6 de la mañana, ponerte eso y salir a la calle sola o porque no tienes un grupo o porque has ido por tu cuenta. Luego con la gente haces amistad y todos terminamos hablando al final o en el camino o al final. Pero es que el camino, es una experiencia que de verdad yo no solamente aconsejaría, sino que incluso no sé, considero que podía ser obligatoria en muchos casos. Y de hecho, en el camino te encuentras, es algo
que la gente no se da cuenta, no lo sabe. En el camino te encuentras que vienen muchos, sobre todo de Bélgica y Holanda, mucho peregrino, que viene una persona mayor y dos o tres jóvenes o dos jóvenes, y tú te crees que son familias que se están haciendo el camino juntos, y no, y es un guarda de seguridad que a dos jóvenes o tres jóvenes o un joven ha cometido un error o algo, entonces el juez ha dicho que hiciese el camino porque eso era para él una forma de entender la vida. El día a día te hace relacionarte con muchas personas de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes formas de ver la vida, y eso quizás yo creo que ensancha un poco el horizonte más próximo de tu propia vida, ¿verdad? Y me gustaría preguntarte, ¿qué te ha enseñado a ti personalmente ese trato con tantas personas tan diferentes a lo largo del tiempo? Pues que en el fondo todos somos iguales. Lo único que dependiendo de las circunstancias, de nuestra cultura, o de nuestra vida, nuestro nivel de vida, actuamos de una forma o de otra, pero todos tenemos las mismas reacciones prácticamente. No hay buenos y malos. Es que a mí eso de buenos y malos, no, hay gente que por unas experiencias ha aprendido cosas que no las hubiese aprendido de sí mismo y de la vida en otras circunstancias. Y todos, es que somos iguales todos. Es que eso de decir no sé, las vivencias son las que nos han convertido en una persona distinta. No es lo mismo el niño que en una familia de muy alto nivel económico que el niño que ha visto cómo significa para su padre hacer una hora más de trabajo. Es que cada uno, pero todos somos iguales, solamente que las circunstancias de nuestra vida nos han hecho ver las vidas de una forma distinta. Eso es lo bueno del camino, que en el camino, una vez te metes en el albergue, todos tenemos nuestra forma de actuar y te das cuenta de que, entendiéndolo o viéndolo desde una forma distinta, todos sentimos lo mismo. Siempre sabes también que hay una frase que decimos mucho, que en el camino se recibe más de lo que uno da. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas de esta frase? Sí se recibe mucho más de lo que se da, porque nunca somos conscientes a lo largo de, no en ese momento, pero a lo largo de nuestra vida, nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de actuar en muchas situaciones que no son habituales en nuestra vida, te das cuenta que has actuado y que has respondido de una forma que no hubieses respondido si no hubieses tenido esas vivencias que has tenido con otros peregrinos en situaciones. Porque es que lo bueno del camino y de estar de hospitalero, bueno, sobre todo de hospitalero, incluso más que bueno, sí, el camino también, porque el esfuerzo de uno también cuenta, pero de hospitalero, todo lo que aprendes de hospitalero tratando a la gente es algo que no te puedes ni imaginar. A mí siempre me gusta hablar de la gente mayor que se va al camino o a la hospitalidad, porque hay mucha gente que piensa, y ahora me dirijo a nuestros oyentes, que pensáis que cuando uno ya tiene una edad, los achaques propios de la salud que vamos teniendo todos conforme vamos cumpliendo años, esa pérdida a lo mejor de ilusión que pueden tener algunas personas porque se están haciendo mayores, esas responsabilidades de cumplir como abuelos, de esos nietos maravillosos que uno tiene, pues te hace quizás a lo mejor pues olvidarte o pensar que tú ya no puedes estar en el camino, que no te puedes ir al camino por esos problemas de salud, a la hospitalidad tampoco. Y bueno, pues a mí me gustaría, tú que eres una mujer con 86 años, aunque realmente no lo representas, me gustaría que te dirigieras a estas personas que dicen, bueno, yo esto no lo puedo hacer ya porque yo ya no puedo, que tú te dirigieras a ellos y les dijeras por qué tú sí crees que pueden hacer hospitalidad y ir al camino todavía, aunque sean mayores. Bueno, cada uno, es que todo depende de cómo entiendas tú la hospitalidad y el hacer el camino. Por ejemplo, en este momento, yo por edad de hospitalidad puedo hacer en una semana acompañada de más gente
con los que yo pueda de pronto decir, no puedo, y esto no lo puedo hacer, porque además hay que reconocer que no se trata de que seamos superiores a nada. Somos como todo el mundo y de pronto alguien en subir escaleras no puede, pero sí puede agacharse y limpiar el suelo. Entonces eso pasa a partir de cierta edad. Entonces hay que reconocer con humildad que podemos hacer unas cosas sí y otras no. Y eso les pasa a los mayores, porque no podemos hacer de todo, pero también le pasa a una persona joven que tenga alguna discapacidad o que tenga un problema con una lesión. O sea que no somos perfectos todos, ni a nadie, mejor dicho. Julia, ¿tú cómo ves el camino actualmente y la hospitalidad? Porque lo he dicho a lo largo de esta entrevista, sobre todo al principio, de que bueno, pues la sociedad cambia mucho y somos hijos de nuestro tiempo. Y hay gente pues, que dice que esto se va a acabar, que esto ya nada más que hay turistas, que ya la gente que viene a hacer el Camino de Santiago desde otros puntos de vista como el espiritual, que es el principal, ya no viene, o que viene muy poca gente, que la gente viene a divertirse. ¿Tú cómo ves esto? Pues vamos a ver, teniendo en cuenta que yo nací en 1940, de la vida que se hacía entonces, de los valores que se tenían entonces, de las circunstancias en las que la gente se sentía muy feliz o muy rica o muy pobre, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Y ni a lo mejor tiene nada que ver con lo que pueda pasar dentro de 20 años. O sea, la vida está cambiando y las personas estamos cambiando en función de muchas veces de lo que tenemos alrededor. Y no es lo mismo la persona que antiguamente, te digo yo por mí, de niña, leer era un placer, que hoy día leer no es un placer, es irte a bailar o irte a ver una película. Quiero decirte que es que eso varía tanto que yo soy incapaz de decir nada, absolutamente nada. Julia, estamos ya llegando al final de este programa y a mí me gustaría, si hay alguien que la ha despertado en ella, en tu voz, en tu sentimiento peregrino, le ha despertado pues una ganas de ir al camino o hacer hospitalidad. ¿Tú te atreverías a darle algún consejo que no venga ninguna guía? Porque tú sabes que hoy en día está todo en el Google, está en la inteligencia artificial, preguntas cualquier cosa y te responde. Pero a mí me gustaría que tú le dieras un consejo a esas personas que te están escuchando, que no esté en ningún lado, que a ti te parezca que no aparezca en ningún lado. ¿Un consejo a alguien para hacer el camino? Uh-huh. Porque sí, por supuesto, para todo el mundo, pero que cada uno, lamentablemente, los caminos hoy día no son tan interiorizados como antiguamente, porque te lo digo porque pues lo he visto en Santiago, lo he visto este año, este año pasado en las fiestas de Santiago. La gente no llega, el grupo de peregrinos no son un grupo de peregrinos. La forma de llegar, la forma porque han venido con un apoyo de un autobús o de un coche o no sé cómo decirte, no han hecho el camino como uno decide que va a hacer pasar el camino, sino que lo que está haciendo es una excursión acompañada con amigos y que, por supuesto, van con todas las comodidades del mundo. No van a un albergue, ni muchísimo menos, van a hoteles. Y, por supuesto, no van cargando con la mochila. Si acaso llevan una mochilita con la botella de agua y un bocadillo. Pero que es distinto. Hoy día no se aprecia el camino como antes. Bueno, pues esta ya sí es la última pregunta. Espero sobre todo que te hayas encontrado muy a gusto conmigo, por lo menos como yo me he sentido de a gusto contigo. Espero encontrarte en Carrión de los Condes o en otro sitio cualquiera en Madrid, darnos un abrazo y mirarnos a la cara, porque ahora, por desgracia, no sabemos prácticamente ni cómo somos el uno al otro. Hemos hablado, pero con esa profundidad que tienen los peregrinos y los hospitaleros es que prácticamente se tantean y se conocen y se reconocen por sus mensajes y por su voz, ¿verdad? Y a mí me gustaría que le mandaras algún recuerdo a alguien o que hicieras alguna conclusión de todo lo que hemos hablado o que haga ambas cosas. A alguien no, a todos, porque no hay alguien en el camino, son todos, porque prácticamente en el camino la gente que conozco son distintos, pero todos iguales. En el fondo todos iguales. Y entonces
no sé cómo decirte. Para mí tiene tanto valor el jovencito que es el primer camino que está haciendo y que no sabe de qué va el tema, pero que empieza a tomarle gusto, que la persona adulta de toda la vida haciendo el camino y tal. O sea, es que todos somos iguales. Bueno, Julia, pues me despido de ti. Ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, pues espero encontrarte lo antes posible en Carrión de los Condes. No sé si ahora en Semana Santa o después de la fiesta de Semana Santa. La primera semana del mes que viene. Estaremos allí. Bueno, yo aprovecho también para mandarle un recuerdo a todos los hospitaleros del mundo mundial, mandarle un recuerdo muy especial para los de Carrión de los Condes. Le mando también un abrazo a todas las hermanas de la Agustina de la Conversión de allí, que regentan aquello con tanta destreza, y sobre todo también al cura don Ricardo, que seguramente nos estará escuchando, y le mando un abrazo fuerte, porque él pues también hace su papel todos los días allí cuando estamos, hace la misa, creo que a las 7 de la tarde, ahora mismo no estoy muy seguro, y luego imparte la bendición del peregrino. Así que nada, desearte suerte, salud sobre todo, Julia, igualmente. Y nos vemos en el camino. Igualmente, y Ultrella, Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Hoy no solo hemos escuchado una historia, hemos sido testigos de una vida entregada. Julia nos ha recordado que el camino no se mide en kilómetros, sino en gestos, que la fe no siempre hace ruido, pero siempre deja huella, y que acoger al otro es, en el fondo, abrirle la puerta a Dios. Desde Carrión de los Condes, donde tantos peregrinos encuentran descanso, hoy también nosotros hemos encontrado algo más, una lección de vida, de sencillez y de amor vivido sin condiciones. Gracias, Julia, por seguir siendo luz en el camino, por demostrar que nunca es tarde para servir y que el corazón, cuando se entrega, no entiende de edades. Y a vosotros, oyentes, gracias por caminar con nosotros, que nunca falte en vuestro camino alguien que os acoja y que tampoco falte en vuestro corazón el deseo de acoger. Nos encontramos en el próximo programa. Buen camino y hasta siempre. Tiene unas energías que van dejando cada día los caminantes que al quedarse antes aquí fueron felices. Este lugar al que hoy hemos venido, una docena de elegidos, amantes de dialogar y compartir. Camino de Santiago desde la Fe es un programa para conocer y revivir el espíritu del mundo jacobeo. Si te quieres poner en contacto con nosotros, solo tienes que escribirnos al correo caminodesantiagodesdelafe@radiomaria.es. También puedes volver a escuchar nuestros programas en la sección de programas y podcasts de Camino de Santiago desde la Fe en Radio María. Ultrella, Esusella, Deus, ayúdanos, e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Lo atiende un santo voluntario que siempre tiene el rostro al saludar una sonrisa. Este lugar
tiene una buhardilla que convirtieron en capilla, donde en la noche se me invita a una oración. Este lugar, mucho más que una casa, es un hogar para el que pasa y al que siempre... Han escuchado en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez.